Bien, todo tranquilo. Acá estamos empezando entonces un poco la charla. Si querés, vamos a esperar que se una un poco más de personas. Eh, Vale. ¿ustedes en dónde están? Nosotros somos de Argentina, estamos acá en Buenos Aires. ¿Esa es la pregunta? Sí, sí, sí. Sí, somos de acá de Buenos Aires. Y sí, somos de acá, digamos. Nunca nos fuimos. No Algún sé día por qué quizás. pensé que alguien me había dicho que eran. ¿Hay alguno del equipo de Uruguay, puede ser? ¿O alguien me dijo que eran de Uruguay? No, Yo no, soy de Uruguay, no. yo soy de Uruguay, pero vivo en España. Ah, Ah, ahí ya, está. ya. Está bien. Bueno, chicos, ¿ustedes tienen como algo preparado o querés hacer como una charla, digamos, así más informal y que la gente vaya preguntando? Habíamos pensado en una charla, más que nada. O sea, no tenemos ningún material así como presentación ni nada. Este, pero bueno, si tenés alguna pregunta como para arrancar, estaría Sí, bueno. dale, dale, no hay problema. Bueno, sí, yo digo que empezamos y bueno, la gente se va a ir uniendo. Pero bueno, quizá lo principal que siempre nos gusta saber acá y cuando la gente viene a charlar a la comunidad es si nos pueden contar un poco su historia personal de cómo llegaron al mundo de las criptomonedas, qué estabas haciendo cuando Sí. escuchaste hablar de, no sé si de Bitcoin o Ethereum y qué pensaste en ese momento y bueno, cómo llegaste hasta este punto. Sí, bueno, hay una versión corta y una larga. Yo creo que es interesante escuchar la larga porque, para que se den una idea, así como un disclaimer al principio, nosotros dos, a principio, medio que siempre íbamos aprendiendo las cosas juntos, Tommy y yo, ¿no? Estoy hablando de Tommy, que también está acá. Este, y medio que a principio de año no entendíamos nada. O sea, realmente entendíamos mucho menos de lo que entendimos todo este año. O sea, para que se den una idea de lo que se puede aprender en un año, ¿no? De estar ahí no sabiendo qué significa que es el gas, por ejemplo, de una transacción en Ethereum, a, no sé, terminar trabajando para un protocolo. Digamos. O sea, en un año se puede hacer una infinidad de cosas. Y yo mi historia la empecé en 2017. Escuché hablar de Bitcoin por primera vez, que fue el Bull Run del 2017. Este, ahí había escuchado que había mucha gente haciendo mucha guita. Yo no entendía muy bien qué era Bitcoin, no sabía dónde se compraba, me parecía un tema recontra, remil abstracto. Hasta que escuché que unos amigos habían comprado y bueno, ellos me convencieron de meterme en eso. Eso fue, yo recién compré, o sea, yo recién tomé el valor de comprar tipo 2018 abril. O sea, la peor época, porque después vino toda la debacle y me comí todo el bear market, digamos. O sea, ahí terminé perdiendo bastante. Y mientras tanto, bueno, eso fue como mi historia del trading. Yo usaba Ripio, me acuerdo, metí ahí los pesos y después lo mandaba a Binance. No, perdón, yo usaba KuCoin, que Binance creo que tampoco era el primero de todo en esa época. O sea, estaba más KuCoin en la delantera. Y, y yo hacía trading así, ahí así, trataba de hacer trading, pero bueno, me iba mal. Y bueno, después me terminé yendo después de 4 meses, me parece, creo que perdí como la mitad, un desastre. Y ese fue como mi comienzo, completamente, viste, improvisado y nada, eso. Y después también otra experiencia que tuve fue, em, yo no sé si conocen al canal Linus Tech Tips, o sea, el que hace reviews, digamos, de tecnología así. Yo había visto un video que explicaba cómo se podía minar una moneda que era Proof of Storage, que se llamaba, no me acuerdo el nombre, eh, Dogecoin. Burstcoin, sí, sí, no, era cualquier cosa la moneda. Y me puse a minar eso, me puse a minar en mi casa. Yo nunca llegué a minar, me parece que, nunca llegué a minar nada que sea Proof of Work, me parece. Simplemente, tipo, porque yo ya escuchaba que a la gente no les era rentable eso, como que ya con la luz que se te va, ¿Eso en qué bueno, no época sé. decías que era Y rentable? eso por ahí, 2018, principios, no, más abril, Sí. mayo 2018.
Y yo empezaba a averiguar y me daba cuenta como que para, no sé, amortizarlo, por ahí si te comprabas una placa te tardaba varios meses. Y yo justo vi ese video y yo tenía unos, qué sé yo, tenía como 3 discos dando vueltas de 1 tera más o menos, que vos los ploteabas y una vez que los ploteabas, que tardaba, no sé, 6 días, los ponías a minar. Entonces tenías, cada vez que tenía la compu prendida, se ponía a minar. Eso al final fue un desastre porque también el Burstcoin cayó también, no tenía ningún valor, y terminé haciendo, no sé, 30 centavos, o sea, una miseria. Pero todo eso obviamente me motivó a empezar a aprender de blockchain, empezar a ver videos, empezar a informarme del tema. Y así fue como empecé yo. Y después de eso, después de haber vendido todo y después de el desastre del Burstcoin, que cayó todo y no había hecho un peso, es más, perdí la mayoría porque había comprado Bitcoin en, no sé, en $10.000 y después cayó a 6.000, o sea, un desastre. Vendí todo y me fui. Y todo 2019 prácticamente no me enteré de nada de cripto, no hice nada, era todo market, como que no había interés en nada y no escuchaba noticias, ¿viste? Y, y bueno, después empieza la historia interesante, que sería que ahí sí conocí a Tommy por la facultad. Nosotros estudiamos la misma carrera y sí, nos conocimos en la facultad. Y bueno, empezamos empieza a haber interés en cripto, recién en la época, y mirá la coincidencia, cuando en 2020, al principio, ¿era, Tommy? ¿Qué Sí, época? ni bien cuando arrancó la pandemia, básicamente. Arrancó la pandemia y bueno, para los que no saben, que no son de Argentina, acá hay muchos controles cambiarios, hay muchas políticas de esos, de ese estilo, digamos. Y hubo una época que se llamaba como la época del rulo, se decía, o sea, que podías hacer había una chance de hacer un arbitraje, era eso, era un arbitraje entre lo que era el dólar oficial y el dólar paralelo. Eh, Así lo expliqué bien, ¿no? Sí, sí, Ahora. tenés un cupo de $200 mensuales que Claro, podías comprar a un precio que es básicamente subsidiado por el Banco Central. claro. Y entonces lo que hacías era comprar dólares. Esto aparte fue medio como muy flashero porque básicamente descubrimos que existía, no sé, el DAI, por ejemplo, y existían plataformas como Buenbit que te dejaban agarrar y mandar dólares, comprar stablecoins con dólares, y después las vendías por más pesos porque el tipo de cambio era mejor. Claro. Entonces, básicamente, hacías un arbitraje y ganabas la plata de la diferencia. Y eso lo podía hacer una vez por mes con el cupo. Y también había unos vivos que, no sé, agarraban cuentas de familiares y hacían un montón de eso y, no sé, se hacían el mes simplemente con el rulo. Una cosa, una cosa muy loca. Y a eso nos llevó a aprender, aunque no lo creas, un montón sobre cripto. Es más, o sea, el gran salto lo dimos cuando nos empezamos a meter en Reddit y nos dimos cuenta que la gente ya se había enterado de esta cosa y que se llamaba el rulo. Nosotros como que habíamos averiguado, pero antes de hacerlo, o sea, antes de encontrar que esto fuera algo, nos dimos cuenta, digamos, entre nosotros. Creo que Tommy empezó con la idea y después empezamos a buscar, viste, los nexos por donde se podía comprar, vender y así, para encontrar cómo llegar a la solución, cómo llegar, viste, a hacer el arbitraje completo y tener la plata en mano. Entonces, empezamos a averiguar y resulta que en Reddit esto ya estaba descrito y se llamaba el rulo. Yo creo que es así. O sea, nos Sí, sí, metimos en sí. Reddit y se llamaba el de R. Merval, el de Merval, o sea, Mercado de Valores. Y ahí había un post explicando que además de hacer el rulo, vos podías dejar el DAI ahí, o sea, el DAI que comprabas, porque se hacía con DAI porque era lo único que soportaba Buenbit ahí, me parece. Pero ese DAI vos te lo podías mandar a algo que se llama una billetera, o sea, estábamos hablando ya de las billeteras que son non-custodial, ¿no? Y empezar a hacer finanzas descentralizadas. O sea, vos mandás tus dólares y empezás a trabajar. Eso completamente, hoy en día, completamente común. Para nosotros era un mundo completamente abstracto. Estamos hablando de 2020. Más o menos por Sí, mayo, por ahí. sí, mayo. Sí, más o menos. Y en junio, más o menos, dimos el salto
y nos fuimos a la red de Ethereum, sin saber qué es la red de Ethereum, la verdad. O sea, realmente no sabíamos qué eran, o sea, cuántas redes había, no sabíamos que había varias, o sea, recién la BSC todavía no había estallado, digamos. Y la manera en que hicimos para entrar de manera fácil era a través de una wallet que se llamaba Argent. Esa wallet tenía una especie de deal con Aave, donde vos no tenías que pagar gas para depositar. O sea, vos depositabas en Aave y no tenías que pagar las transacciones. Entonces nosotros nunca nos enterábamos que la transacción real de la red era altísima, ¿entendés? O sea, era como que... Igual en esa época todavía, ¿no? Todavía las transacciones no eran tan todavía caras. se en ese podía. momento Es eran más, yo dos creo que centavos, cuando casi un entramos dólar. todavía... Claro, cuando entramos era todavía menos de $1 o algo así, una locura. Comparado Sí, con yo me hoy que... acuerdo que en esa época por ahí estaba haciendo algunos videos ya de Aave y de otros protocolos de DeFi y las transacciones eran de $1 o $2 Ujú. y había gente ya que se estaba quejando, ¿no? Que tienes que pagar Sí, $2. sí. Nosotros no, ya lo veíamos, decíamos $2, che, pará, no puede ser. O sea, nos enterábamos, pero, o sea, nos enterábamos de lo que salía realmente, pero bueno, usábamos Argent y por el momento no nos tocaba. Sí, En ahí realidad, fue justo cuando básicamente nos metimos en Ave que ahí conocimos tu canal. sí, Y ahí sí, es donde vimos el video de Ave que era, explicando el protocolo. No entendíamos claro. mucho, pero entendíamos el concepto y ya eso era suficiente. Si te ofrecían un porcentaje y no tenías que pagar ni comisiones, era Sí. buenísimo. Sí, cabe aclarar que nosotros, o sea, obviamente metíamos de la nuestra, o sea, de nuestra plata que teníamos in real life, metíamos todo ahí y lo arriesgábamos, era como medio bastante medito, porque después era una cantidad que por ahí sí significaba una parte importante, ¿no? No sé tu caso, Tommy, pero era tipo perder esa guita, era como que, era un Sí, golpe. sí. Entonces, medio que nos arriesgamos ahí, metimos cierta cantidad. Íbamos viendo, íbamos metiendo la tandas, me acuerdo también, en una parte. Y Sí, bueno, aparte, entre todo eso, entre que depositabas en AVE, después lo teníamos que volver a retirar cuando se acababa el mes para volver a hacer el rulo y ganar más. Y después depositar más es todavía. verdad, sí, sí, eso era un quilombo eso. Pero bueno, por suerte todo estaba subsidiado por Argent, ¿no? Hasta que un día los de Argent dijeron que se terminó el curro, básicamente. Ya no podemos cubrirle el gas porque era, supongo que, no sé, el gas estaba escalando. Estamos hablando de cuando el Ethereum valía $200. O sea, y Sí, eso creo que no fue hace entramos, mucho. Claro. puede ser que valía 30 cuando entramos. Sí, O algo sí, así. sí, o sea, una cosa, no sé, mucho menos. Sí, yo me acuerdo haber visto el Ethereum a 60 o algo así. Y empezaba a subir y decíamos, no, qué bajón. Empieza a subir las gafis y no queríamos que suba. Y y ahí, bueno, Argent anunció que iba a dejar a soportear. Nosotros, por alguna razón, decidimos quedarnos todavía en AVE pensando que las gas fees no iban a ser tanto y que íbamos a ganar más de lo que después nos iban a salir las fees. Pero bueno, eso fue medio un grave error porque después empezaron a subir las fees. Y bueno, después para extraer me parece que te terminaban cobrando, no sé, $30 o más. No, En una mucho parte, más. Creo que para claro. sacar, en total teníamos, no sé, ponerle $500 o una cosa así. Y para retirar te pedían, o sea, la comisión era como de 120 o no sé, algo así. Es No tenía estratosférico. ningún sentido, Y, porque aparte los contratos de AVE en ese momento era AVE B1 y era mucho más complejo y tomaba más gas. Ujú. sí. Sí, claro. Claro. Y también estábamos esperando a ver cuándo salía AVE 2. Les preguntábamos en el Discord a los de AVE a ver cuándo salía, porque no queríamos pagar esas fees asquerosas. No, y un buen día, esperamos a que bajen un poco de fees y decidimos irnos, ¿no? Eso fue, eh, ¿cuándo, ¿cuándo habrá sido? Creo que para ¿Noviembre? noviembre, ponele. Sí, noviembre del año pasado, estamos hablando de 2020. Decidimos irnos de AVE y la forma en que lo hicimos fue, en vez de, o sea, viste que AVE emite una vez que, cuando vos haces lending de tus tokens, emite unas monedas que llaman, o sea, los AVE tokens, ¿no? El ADAI, el AUSD, lo que sea. Y teníamos esos tokens, básicamente, en la billetera de Argent, ¿no? Y esos ADAI los mandamos a una sola billetera de MetaMask, o sea, ya una non custodial que era la de Tommy, me parece. Creo que te mandamos todos los ADAI. Yo te mandé los ADAI a vos, ¿no?
Sí, Tipo, todos pasamos vamos toda una billetera para después a ahorrar poder, fees. en vez de devolverlos a AVE y que quemen los tokens y que nos devuelvan los DAI, lo que íbamos a hacer era cambiarlos en un DEX. Que aparte ni siquiera sabíamos lo que era un DEX. O No, sea, no, era buenísimo. Y encima ni siquiera usamos un DEX después, porque usamos un DEX Aggregator, que terminamos usando OneInch, no sé si conocen. Eh, y que OneInch es uno que, o sea, es un aggregator que agarra un montón de rutas, o sea, analiza todas las rutas posibles para hacer un intercambio, un swap, y busca la más eficiente, digamos, ¿no? La que más retorno te da o la que menos gas gasta. Entonces, nosotros usamos OneInch, todo en la billetera de Tommy. O sea, yo le había confiado todos mis fondos a Tommy. O sea, obviamente nos conocíamos, está todo bien, pero como para agarrar gas, ¿no? Y hicimos el swap de ADAI a Disculpa, DAI. al final era como una DAO, básicamente, de ustedes dos. Sí, claro, sí. sí. Claro. Multisig uno de dos. Sí, sí, sí. Este. Multisig uno de dos. Y solo necesitas una firma, claro. Sí, Te sí. roban todos los fondos. Y bueno, hicimos el swap y teníamos los DAI en la mano, digamos. O sea, los tenía todos Tommy. Después de eso, a ver. Después de eso, ahí ¿Qué lo hicimos? dejamos medio como pausado. En algún Sí, momento creo que retiramos a Binance o alguna cosa así cuando el sí, gas para enviar simplemente un token era más o menos decente. Y después hubo claro. una pausa larga. Eso fue todo más o menos en noviembre, diciembre del año pasado. Y después hubo una pausa larga hasta febrero, principio de febrero. ¿Querés seguir, Randy? Sí, sí, bueno, ahora viene la parte como emocionante. Acá que estábamos como todos pausados, no sabíamos qué hacer bien con las criptos, las teníamos ahí que no sabíamos si entrar a Binance o no y dejarlo ahí y empezar a hacer trading. Yo no sé, yo creo que ahí vos metiste en Binance y yo no, o algo así, como que lo dividimos, o Sí, no, no, no me no me acuerdo acuerdo cómo bien. fue. Básicamente teníamos la plata sin trabajar en ningún lado, o sea, no la estábamos stakeando, no estábamos haciendo nada. Eh, Resulta que en una de esas, Tommy estaba ahí explorando Twitter, como hace siempre, y ve un tweet de. Ay, no me acuerdo cómo se llama. De Marian Di Mariano, Pietro. Mariano Di Pietra. Mariano anuncia que hubo un airdrop de OneInch. Y que. Y que nada, tipo, si habías usado OneInch antes del snapshot, que nosotros cumplíamos con el snapshot, ibas a recibir el token OneInch. Una cantidad bastante generosa, digamos. Creo que era proporcional a lo que habías Sí, me parece que sí. al volumen, ¿no? O Sí, sea, era al volumen que habías proporcional tenido. a lo que habías tradeado o algo Sí, así. O sí. si habías tradeado arriba de, no sé si $1000 o cien Sí, dólares, algo sí. así. No, Sí. claro, exacto. O sea, bastante bien. O sea, no teníamos ni idea. Apenas sabíamos que era un airdrop. O sea, lo habíamos escuchado por ahí, pero no teníamos ni idea. Y bueno, de la nada nos enteramos que nos cae ahí un airdrop por haber, o sea, todo en la billetera de Tommy, porque Tommy había hecho el swap, ¿no? En OneInch. Y y nos correspondía, sí, una porción generosa de OneInch. Esos tokens justo el día del airdrop, nosotros dijimos, tipo, che, están airdropeando un montón. La típica, ¿viste? Te dan un airdrop, o sea, no sé si alguna tuvieron un airdrop, pero si tuvieron la suerte, vos cuando tenés un airdrop vos decís, tipo, che, ¿qué onda? Están airdropeando un montón de tokens, esto va a desplomar, vendo ya. Entonces, con Tommy nos pusimos, era una noche no sé, creo, era un Era un jueves a la viernes a la noche, noche. viernes Un a la viernes a la noche, noche. y Al vos día tenías siguiente que ir yo a tenía rendir. un final. Yo tenía un final y cuando vi la cantidad de guita que era dije, no, final nada. Tengo que vender esto ya antes de que se desplome el precio Sí, porque sí, si no lo me vendimos muero. a las 2 de la mañana todo, por USDC, no sé qué, o por DAI me parece, y Sí, después, aparte había que mandar ETH a Mainnet, sí o sí, para poder pagar la comisión de recibir el token. claro, Y eso es un después, quilombo, o sea, un y la quilombo. fee, claro, yo me acuerdo que te había mandado mi parte de ETH, me parece, y vos tenías tu parte también, y al final eran como $30 cada uno, una pasada Sí, sí. la fee que habíamos pagado, y eso era para claimear. Y bueno, teníamos todos los tokens, hicimos el swap de OneInch a USDC. Y bueno, ahí teníamos un capital bastante generoso de entrada, que nada, tuvimos suerte. Y eso como que kickstarteó todo, ¿no? Como Sí, básicamente poniéndolo en esos términos. eso empezó la movida real de DeFi que fue como lo Sí, tenemos acá. A bueno, partir de eso fue que retiramos, justo eso fue en febrero, entonces en febrero ya la BSC estaba explotando. Me acuerdo que vos en tu canal, Juan, subías
los videos de PancakeSwap y no sé qué, que todavía no entendíamos. No entendíamos nada, no. Era entendíamos nada, en realidad. ver un video de esos, aprobar un token. ¿Qué era aprobar un token, viste? No ¿Qué entiendo carajo? nada. Era una farm, tipo, Sí, no sí, se sí, entendía sí. nada. Este, Y no y en- entendíamos nada en realidad porque no estábamos metidos. Y nada, después básicamente, una vez que te metes, entendés mucho más. Exactamente. Bueno, o sea, siguiendo varios canales, hay un canal de español que nos gusta bastante que también sigue estrategias de farming. Se llama Mejor Estrategia de Criptomonedas. Y el chabón la rompe, como que en el video te explica súper rápido cómo tenías que hacer como para stakear rápido en, no sé, cualquier farm que se te ocurra de la BSC. Y ahí, bueno, como decíamos, aprendimos lo de PancakeSwap, lo que era un DEX, realmente. Este, y bueno, así nos fuimos metiendo en la BSC de a poco. Y terminamos, bueno, mucho tiempo la pasamos en ¿cómo se llamaría? Un optimizador de yield, ¿no? Un yield Sí, optimizer en Bifi Finance. que se llama Bifi Finance, que hasta el día de hoy yo lo sigo usando, o sea, bastante bueno. Y eso todo en la BSC. Pero bueno, o sea, en la BSC también, mientras fue explotando y subiendo el precio del BNB, queríamos, o sea, pensar que los yield optimizers lo que tienen es que son, conllevan un montón de transacciones de un montón de contratos a la vez. Entonces, como que depositar o retirar de una vault de un yield optimizer como Bifi te salía una guasada de fees. O sea, estamos hablando nada que ver con Ethereum, ¿no? No estamos hablando de $30, pero te salía ya Pero $2, quizás $3. $3 salía, sí. Y cuando stakeás 100 o $200, que es lo que nosotros stakeábamos más o menos para diversificar, medio que no tenía tanto sentido estar stakeando y desstakeando. O sea, si stakeabas era para quedarte un tiempo largo, porque si no, no te rendía, ¿viste? Además te llevaban una comisión, las bolsas. Bueno, cuestión que empezamos a averiguar también entre otros, o sea, con tus videos también viendo el surgimiento de la red de Polygon y empezamos a ver cómo podíamos pasarnos a esa red. Porque era todo un tramollo, era como no sé, era todo un trámite. Porque antes, o sea, nosotros nos enteramos Más o menos de... para mayo fue todo esto. Sí, esto es mayo de este Mayo año. de este año. O sea, piense que al principio de año no sabíamos qué era la BSC y ahora ya estamos full metidos en la BSC. O sea, en mayo ya estábamos full metidos en la BSC haciendo farming y averiguando puentes para pasarnos a una red que cobraba menos comisiones. O sea, por la solución de escalabilidad de Polygon, ¿no? Y bueno, ahí empezamos a averiguar qué opciones teníamos. Había opciones que eran descentralizadas, otras no descentralizadas. Me acuerdo que la opción más nefasta era la de usar ¿cómo se llama? Era un Ascendex, ¿no? Ascendex. Un exchange Ascendex. Que no estaba mal el exchange en sí. El tema es que vos metías. A Tommy le pasó. Sí, ahora me acordé. Era. A Tommy. O sea, vos depositabas. Ahí tenías que depositar USDT, tenías que mandarlos de Binance. Y para extraer, podías extraer USDC a la red de Polygon, directo, desde ese exchange. O sea, Binance todavía no soportaba de extracciones a Polygon. Entonces teníamos que usar ese exchange, que medio que no lo conocíamos, pero bueno, la gente lo usaba. Y ahí extraíamos, hasta que un buen día, me acuerdo que Tommy metió, no sé cuánto era, $100, $200, algo así. Los metió ahí y de repente les tiraban que había un límite para el retiro. Y el límite era un montón, ¿o no? Era tipo... Límite inferior, o sea, había un mínimo de repente Sí. el mínimo de retiro cambió, no sé, como si Sí, te dijera de $60 a 300 o una cosa de un así. día para otro. O sea, sin Era aviso, re ¿viste? turbio. La típica de Centralized Exchange que te cambian las condiciones, que ahora tenés otro mínimo, que te cambian las fees. Digo, no, esto no puede ser. O sea, acá tiene que haber, no sé, una especie de solución que sea DeFi, no tiene sentido. Pero a la vez también estábamos viendo videos de gente que usaba bridges que sí eran, digamos, descentralizados. Y ahí es cuando vimos, creo que por primera vez vimos un video de Expollinate en tu canal, me parece. Que eso puede haber sido más o menos por junio, por ahí, de este año. No sé si No, creo que mayo, fue todo en junio. mayo, junio. Mayo, junio, está bien. Sí, sí. Cuestión que empezamos a averiguar, nos gustó mucho la opción
porque era muy fácil, ¿viste? Usar un bridge, o sea, era una cuestión de 5 minutos que te pasaban. El gran problema de bridge, de Expolinate de antes, es que usaba un protocolo completamente distinto. O sea, era un protocolo que estaba basado en state channels, ahora podemos hablar un poco más de lo que es, pero todo el mecanismo estaba como a una escala, o sea, estaba escalado muy, muy, muy choto, digamos, como que tenía todo el tiempo problemas de liquidez. No podías mandar a Matic a Polygon porque siempre no tenía ninguna liquidez, no tenía USDC, no tenía USDT, siempre tenías que estar chequeando no sé, cada 30 minutos a ver si había liquidez para pasar, y no podíamos pasar. Entonces nunca nos quedaba, como que estábamos siempre, viste, entre hacerlo de Ascendex y lo de Expolinate cuando había liquidez, porque estábamos limitados por eso. Sí, ahí fue cuando yo me encontré con algún error, creo que era el de la liquidez, la primera vez que nos pasó, que no Sí, entendíamos sí. tipo qué era lo que pasaba, porque no entendíamos tampoco bien cómo funcionaba. Y ahí fue cuando yo me metí justamente en el Discord de Conext y empecé a preguntar, tipo, che, ¿qué onda con este error que me salió? No sé qué, y ahí el equipo me explica. No, sí, es porque no hay liquidez. Tipo, nosotros usamos liquidez existente y en este momento no hay liquidez, tenemos que rebalancear, no sé qué. Y Claro, ese fue el inicio de cómo nos metimos en Conext, básicamente. claro, el Discord Conex, que no sabíamos que era Conex tampoco, porque nosotros veíamos, o sea, es bastante confuso para un usuario que entra por primera vez. Vos entrás al bridge, ves Expolinate, pero de alguna manera el Discord te lleva a Conext. Entonces como que nos preguntábamos qué era Conext, qué es el sistema Vector, que es el que se llamaba antes, y qué es el bridge, digamos. Entonces ahí como Claro, que íbamos aprendiendo, sí. bien, 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 bien. Y, o sea, para la gente por ahí que está mirando por YouTube o también que no, por ahí no tiene tan en claro qué son los puentes o sea, ¿cómo nos definirías un puente o para qué sirven? ¿Cuál es el valor que tienen para los usuarios en sí en general? Y un puente básicamente es un protocolo que lo que te permite es o pasar valor en forma de, no sé, tokens, pues también pueden ser NFTs, o incluso puede ser no pasar ninguna de las dos, sino pasar mensajes o llamadas a contratos entre dos chains que no tienen nada que ver. O sea, vos tenés, por ejemplo, la chain de Ethereum y tenés la chain de Binance Smart Chain, y entre sí están completamente desconectadas. Entonces, vos de alguna manera necesitas transferir valor o alguna cosa entre las dos chains y lo que tenés que usar es justamente un puente. Lo que vienen a solucionar es esa desconexión que existe entre dos cadenas que justamente tienen su propio set de validadores, sus propias reglas, quizás una arquitectura completamente diferente. Puede ser una proof of work y una proof of stake, ponele. Sí, sí, sí. Estos puentes pueden ser centralizados o descentralizados, ¿verdad? Claro. Vos Exactamente. tenés, por ejemplo, puentes centralizados como justamente el Binance que cerró ahora hace 4 días, creo, ¿no? Sí, hace poco. Binance tiene su propio puente que tenían un contrato inteligente en Ethereum. Vos a través del puente de Binance le mandás tokens a ese contrato, que el control del contrato es centralizado desde Binance. Y entonces Binance en la Binance Smart Chain te mintea los tokens que corresponden. Y ese es un ejemplo de un bridge centralizado. Y Sí. después tenés diferentes niveles de descentralización. Porque, por ejemplo, vos podés tener un puente descentralizado, como puede ser, como podrías decir que es AnySwap, por ejemplo, que es descentralizado, pero en realidad ¿cómo se llama? Asunciones de confianza, digamos. Vos tenés que confiar porque tiene un propio set de validadores que es externo a las chains. Es decir, vos haces un swap en AnySwap, por ejemplo, y, y lo que pasa es que hay un set de validadores, así como puede ser un set de validadores de una cadena, que lo que hace es verificar lo que vos estás mandando y lo que vos estás recibiendo. Y ellos son los que encargados, digamos, de autorizar todo. Y Claro. después tenés a los puentes verdaderamente trustless o descentralizados completamente, que es el caso de Expolinate, de Conext, que no estás involucrando ninguna condición extra, ninguna third party, Sí, ningún agente externo que tenga que validar las cosas. sí, de Vos lo que tenés, habla. sí, Sí, vos seguí, tenés seguí. que el swapping, por ejemplo, en Expolinate es directo, es entre usuario
y el router, en nuestro caso. Nosotros tenemos routers que tienen liquidez en las chains. Y entonces lo que hace el router es básicamente vos vas con tus fondos, decís quiero ir a tal chain. Viene un router, te dice, ok, yo estoy dispuesto a ponerte los fondos en esa chain si vos me das tus fondos en de la que vos estás saliendo. Y entonces, básicamente con la arquitectura de ahora del protocolo NXTP, hay unos smart contracts que vos bloqueas tus fondos en el contrato de entrada, el router bloquea sus fondos en el contrato de salida, y entonces después con la firma del usuario se produce el swap, en el que el router libera los fondos al usuario en la cadena de llegada y el usuario libera sus fondos al router en la cadena de salida. Y, o sea, esto, como decís, no hay un intermediario como una red, como por ejemplo, no sé, en RenBTC o en otros puentes. Es Claro, todo porque smart contracts directo. claro, esto es smart contract y básicamente sacar data de on-chain. Lo importante de este protocolo de NXTP el cambio importante respecto al anterior, que era Vector, es que antes vos necesitabas, con los state channels, necesitabas usar el almacenamiento de tu navegador para almacenar el estado en el que estaba el state channel. Era todo un embrollo, un quilombo, era Sí, re difícil de traía un craquear, montón de problemas eso. un montón de errores. Y ahora con Dependía mucho, así como aclaración, de qué tipo de browser tenías, en qué dispositivo estabas. Entonces, si estabas en móvil, por ejemplo, no andaba. claro, era asqueroso. O sea, usar MetaMask a veces andaba y la mayoría de las veces no sé qué. Y ni hablar de usar Trust Wallet, por ejemplo. O sea, si usabas Trust ni te andaba. Sí, Y y ahora toda la data está en transacciones on-chain. Entonces vos lo único que tenés que hacer es leer la transacción de on-chain y verificar que esa información... Y, por ejemplo, o sea, ¿quién pone la liquidez en el puente? Porque imagino que cuando bloqueas de un lado, tiene que salir del otro en la misma moneda, en la otra chain, pero esa liquidez, ¿de dónde sale? Claro, la liquidez sale de los routers. Routers, por ahora, la situación es que nosotros aceptamos manualmente a quienes quieren ser routers, pero en el futuro va a ser completamente descentralizado. Y el router lo que hace es correr, tiene un servidor en el que corre un software. El router pone la liquidez en las cadenas. Dispone de cierta liquidez que la agrega al contrato de NXTP, la bloquea ahí, y entonces esa liquidez está disponible para que los usuarios swapeen. Entonces el router se mensajea con el usuario a través de la página, de manera que cuando un usuario quiere hacer un swap, los routers escuchan a ese swap y se corre como lo que llama una subasta. Entonces los routers dicen, bueno, yo te puedo te puedo completar el swap que querés y te puedo dar X cantidad de tokens, te cobro X cantidad de fees. Y entonces el usuario lo que hace es agarra, escucha todas las ofertas que recibe y elige la más barata. Entonces los routers son los que proveen la liquidez y los que le completan digamos, son la segunda parte, la contraparte del usuario en esa transferencia de liquidez, porque tiene que ser toda liquidez existente. Claro, pero cuando decís que el usuario elige Cuando digo que el las usuario elige, en ofertas, realidad lo hace sí, toda lo la hace la página, página. ¿no? está todo en el protocolo. Todo el Elige la SDK. mejor para el usuario, digamos. Exactamente. Todo automatizado, ¿no? O sea, es bastante mágico. O sea, cuando lo usás, la cantidad de cosas que pasan por atrás es una locura. O sea, ni te enterás de la cantidad sí, de eventos que hay para que se haga una transacción cross-chain, ¿no? Y yo me acuerdo cuando hice este video de Oxpollinate que solo tenían Polygon, Binance Smart Chain y Ethereum. Ahora estoy viendo que agregaron varios otros protocolos. ¿Cuál eran? Siempre eran Creo que cuatro. XDAI Mira. era la que estaba. Era BSC, XDAI, Polygon y. Y No me alguno acuerdo la más. otra. No me acuerdo. Phantom puede ser. Phantom puede Mm. ser, sí. Sí. Me pareció. Sí, ahora estamos. Básicamente, mientras haya o sea, la limitación es que las cadenas sean EVM compatibles para poder desplegar los contratos sin tener que traducirlos ni nada, y que haya interés de usuarios y de routers que pongan la liquidez. Entonces, Ujú. si una chain es EVM compatible
y alguien quiere poner la liquidez, entonces listo, le da para adelante, desplegamos el contrato, le permitimos al router y empieza a swapear con esa chain. Claro, acá estamos hablando de, en términos un poco más amplios por ahí, del protocolo de Connext. Porque el protocolo en sí no tiene limitaciones sobre qué tokens podés transar, o sea, transaccionar, digamos. Pero lo que sí hay un límite es Expollinate, que es como la forma de probar el protocolo. Y ahí sí, como que los tokens se van añadiendo, o sea, el team va, el equipo va como agregando los tokens que tienen como ya más prioridad, digamos, ¿no? Y también Sí, las claro, chains. principalmente son stables. Claro, exacto. O sea, Stables hace y Ethereum poco, para... Sí, sí. claro, exactamente, hace poco agregamos Ethereum, que es la primera coin que no es estable. Y bueno, se esperaría también ir agregando más en el futuro. Por ahora igual está como la prioridad metida en qué chains soportemos. Entonces están como trabajando en agregar la mayor cantidad de chains. La última que se agregó fue Moonbeam o... Optimistic Ethereum. Ah, Optimism, claro. Sí, lo bueno que de agregar las rollups, Arbitrum, Optimism, y después, ni bien salga CK Sync, también la vamos a soportear. Ujú. Lo bueno de tener las rollups es que con Exponent podés pasar Ether directo, Ether nativo, entonces no tenés que buscar algún exchange centralizado que te permita retirar el token nativo para hacer transacciones o así. Eso es buenísimo. O sea, acá, o sea, podés depositar en Optimistic y de Optimistic pasarlo a Arbitrum y de Arbitrum a Moonriver y de Moonriver a Polygon. Puedes hacer toda la vuelta Exactamente. directa. Sí, 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 sí. y todas las transacciones son directas, porque hay otros protocolos, por ejemplo, Hop, que tienen su mecanismo de proveer la liquidez, que se llama bonding. Las transacciones pasan por capa 1, por ejemplo. Por ejemplo, para Optimism usan el puente de Optimism con un tiempo de espera de un día y Claro. cosas así. En cambio, nuestras transacciones son directas entre las dos cadenas que estás swapeando porque tu transacción básicamente es intercambiarle a un router su liquidez por la tuya. Exactamente. Claro, claro, sí, entiendo. Y digamos, el protocolo es el protocolo NXTP y bueno, Exponent vendría a ser como un poco la implementación, una implementación del protocolo. Claro. Y, o sea, esto es un protocolo abierto que, digamos, cualquiera puede venir e implementar su propio puente, también si tiene la liquidez como para proveer o incentivar a los routers. En este momento, no cualquiera puede hacerse router porque justamente estamos todavía en fase de prueba. Sí, o Hay sea, muchos bugs que surgen. claro, exacto, para evitar que haya como daños permanentes a usuarios o algo así, o tipo fondos estuqueados en algún lado. Sí, en realidad el Este, usuario, la única manera que se le puede dañar es, o sea, por la arquitectura del sistema, la única manera que se le puede causar daño es hacerlo esperar. Nuestro plazo en este momento es 72 horas. No hasta la sé, si no expiración. se le dan los fondos en esas horas, se le devuelve automáticamente. Claro. Pero los routers podrían, quizás con algún error, no sé, terminar pagando de más en gas o algo así, quizás pierden plata. Entonces, por ahora, estamos solo con routers autorizados por el equipo, con gente que trabajamos hace rato, que conocemos. Pero Vale, y el los, protocolo en sí es implementable perfectamente. Tenemos una documentación bastante completa para implementarlo con cualquiera que lo quiera aprovechar. vale, bien. ¿Y los fees para los usuarios, cómo funcionaría eso? O sea, ¿cuál es el breakdown de los fees? Andy, ¿querés decirlo? Sí, bueno, tenemos hace poco, esto por ahí fue medio como una sorpresa para algunos usuarios. Lo que se incluyó, lo que se empezó a incluir es también el pago de las gas fees que usan el router y bueno, o sea, a fin de cuentas también el relayer, que bueno, son dos conceptos distintos que ahora los explicamos. Pero básicamente uno ahora entra a Expollinate y cuando aprieta aparecer swap va a ver que se cobran tres tipos de fees. Uno es el fee que se lleva el router por hacer la transacción. Es el router que gana ¿cómo se llama? La subasta. Subasta.
Y bueno, ese se lleva ese 0,5% todavía, ¿no? 0,05% es. 0,05%, o sea, Sí. bastante bajo Re eso. baja. La verdad que es bajísima. Creo que no sé si hay otro protocolo que tiene tan baja fee solo por usar, digamos, el protocolo en sí. Lo que sí hay es que a partir de hace un mes más o menos, se empieza a cobrar al usuario que hace el swap, los fees que tiene que pagar el router en los tokens nativos de las chains en las que estás trazando. Es decir, vos te moves, por ejemplo, vamos a poner el peor caso, vos te moves de Polygon a Ethereum, a la red de Ethereum, lo que vas a tener que pagar es el 0,05% del capital que estás moviendo y además agregarle en ese mismo token, o sea, vos estás mandando USDC, por ejemplo, las gas fees que va a usar el router. Y estamos hablando de fees de Ethereum. O sea, moverte a Ethereum ya no es o sea, ya no es tan gratis. ¿Entendés? Antes vos tenías 4 redes nada más y eran todas redes de gas fees bastante bajas, BSC, Phantom, Polygon, XDAI. Todas esas no cobraban muchas fees. Entonces no había problema en cubrirnos con eso, digamos. A partir de hace unas semanas se incluyó pagar las fees también de las redes. ¿Por qué? Por dos motivos. Bueno, primero que nada, o sea, es insostenible para cualquier router tener que pagar las fees de Ethereum. Y, o sea, no tiene ningún correlato las fees que tenés que pagar respecto de lo que te viene de ganancia, si yo soy el router, por ejemplo, de ese 0,05% que ponen los usuarios. Es insostenible. Entonces, al final del día se decidió cobrar eso al usuario. Obviamente va a ser un problema nada más cuando estás pasando a redes, por ejemplo, no sé, Ethereum, tal vez Arbitrum también, porque están un poco más altas las fees. Son las únicas redes donde realmente estás pagando, o sea, una cantidad apreciable, ¿no? Pero sí, esos son los 3 tipos de fees. No sé si que vos querés hacer una explicación de qué es cada una, Tommy. Así como para que No, quede no sé si claro. hace falta, pero antes, sea- o sea, para dar un ejemplo, antes que las fees que pagaba el router por hacer transacciones on-chain, justamente no se le cobraban al usuario, pero imagínate que un montón de gente hace swaps de, no sé, un par de dólares, y con el 0,05% de eso Claro, y no estás rehén. perdiendo plata por cada transacción. Entonces, para los Sí, sí, sí. routers, tipo, nadie sería router si ese fuera el caso. Claro. Y bueno, esas son las 3 fees de las que estamos hablando. Si ahora ustedes entran en Expollinate, si quieren hacer la prueba, expollinate.io, por si no conocen la página, van a ver que hay 3 tipos de fees. Sí, pueden llenar cualquier cantidad que quieran, no hace falta que tengan Claro, el balance en su billetera y les va a calcular las fees. claro, exactamente. O sea, ahí tenemos una gas fee que no es dependiente de la cantidad. El relayer fee, que tampoco, en realidad. Ahora estoy pensando. No, No, no. claro. No, y la relay fee, que tampoco depende de la cantidad. Y después el router fee, que es así, depende de la cantidad. Y O bueno, sea, el cada router uno fee tienen. es la ganancia en sí del router. Claro, por hacer el swap, el router gana un poquito, ¿no? Y bueno, esa es como la explicación de las fees que se pagan ahora. Vale, bien. Y bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta, chicos del público. Siéntanse libres de preguntar lo que quieran, de comentar si lo han utilizado o no. Buenas, ¿qué tal? ¿Se me escucha? Sí, Buenas, sí, ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? todo bien. ¿todo bien vos? Todo bien, muy interesante el proyecto. Tengo dos preguntas. La primera es cómo se valida en la salida esto que se hace todo, entiendo, desde las de app del frontend de los puentes. O sea, cómo validan que sea una transacción válida, cómo leen de la chain 2 que quiero ir, que la transacción es correcta en la chain 1. Esa es la primera pregunta. Ujú. Eh, y la segunda... Con respecto a la documentación de todo esto, está en GitHub, entiendo, ¿no? Todo está, cómo está implementado. Sí, creo que tenemos en docs.conext.network. Si querés te paso el link. Bueno, dale. Está todo cómo implementar el SDK y cómo armar un router, todo lo que quieras. Espectacular. Así que bueno, eso sería mi dos preguntas. La documentación para chusmearla después tranquilo. Y bueno, y la primera es cómo validas, digamos, a dónde vas, que está correcta la transacción en la chain 1, digamos, ¿no? Sí, entiendo que yo no
conozco bien tanto a fondo los aspectos técnicos, pero vos al momento de que el usuario firma, lo que hace es autorizar el recibimiento de los fondos y la liberación de los fondos del usuario al router. Y la transacción, nosotros lo que usamos son subgraphs para sacar la data de on-chain y entonces así validar que justamente una transacción tuvo lugar. Por eso muchas veces, por ejemplo en Expolinate, no sé, cuando los subgraphs andan muy mal, sobre todo con BSC pasa, muchas veces tenés una transacción activa, por ejemplo, y de repente desaparece o alguna cosa así. Y eso es justamente porque los subgraphs quizás quedan atrás respecto de la chain y no pueden, tipo, Todavía no llegan a leer la llegaron, data de la claro. transacción que ocurrió. Ni bien, muchas veces lo que pasa es que cuando vos salís de una chain, por ejemplo, vas de BSC a Polygon, el router no prepara la transacción en Polygon hasta que no ve que la transacción ocurrió en BSC. Y justamente de todo eso se encargan los subgraphs. Claro. Ok, perfecto. Se me escucha ahí, ¿no? Y en el caso de Ethereum, que tenés que esperar las confirmaciones y eso, es lo mismo, ¿no? Sí, lo mismo. Todos tienen un buffer de confirmaciones por si ocurre una reorganización de la cadena. Por Claro. ejemplo, el de Polygon es bastante alto. Es como El de Polygon es como bloques, una cosa 80, así. 80 bloques, Porque tenés que esperar hemos visto bastante. reorgs de más de 60 bloques. Entonces, imagínate que así lo pueden básicamente raguear a un router. Porque puede quizás liberar su liquidez. La cadena de origen de repente revierte 60 bloques para atrás y el Y router perdió se la quedó guita. sin los fondos. O sea, claro. Claro, perfecto. Bueno, genial, gracias. Ajá. De nada. Ahí estaba viendo que también tienen como un explorer, ¿no? Un explorador donde puedes ver todos los datos de los puentes y la liquidez que hay en Sí, cada blockchain. eso está buenísimo. Eso fue un avance para nosotros. Nosotros, para hacer una idea, la mayoría del tiempo, o sea, cómo fuimos como haciéndonos como conociendo a los devs de Connext, era simplemente respondiendo las dudas de las consultas de la gente en el Discord, ¿no? Y muchas eran, viste, che, se me quedó atascada la transacción, no sé qué hacer, tengo que refreshear, no entiendo nada. Y nosotros teníamos que ir buscando manualmente todas las transacciones en todos los explorers, que encima había explorers, viste, como que recién Polygon tuvo un explorer de verdad, no sé cuándo fue, tipo, no sé, julio o algo así. Sí, y nosotros los de antes estábamos, Blockscout, tipo el de XDAI, sí, son horribles. estábamos usando los de Blockscout que están hechos para devs, o sea, era imposible de entender. Y después llegó Polygon Scan y nos facilitó un montón, pero XDAI sigue sin tener un Polygon Scan. O sea, no tiene un Etherscan de XDAI, entonces siempre tenías que estar, viste, buscando un montón de transacciones, traceándola. Y bueno, resulta que hace más o menos un mes, tal vez un poco más, Más. se implementó esto del Explorer y el Explorer está buenísimo porque te indica, podés buscar hasta por router todas las transacciones que hace el router, puedes también meter tu transaction ID y te pone exactamente tu transaction a ver si está bien, o sea, en qué estado está en la red de envío y la de llegada, o sea, envío y recepción. Y bueno, podés ver un montón de cosas. También podés Sí, hacer la un liquidez de los fulfill. routers. Claro, también puedes hacer un fulfill vos mismo si, por ejemplo, ¿cómo se llama? No se puede, por algún motivo, no se puede hacer el claim a través de la firma, que es como siempre se hizo. O sea, eso se implementó después. Hay un montón de utilities que se pueden usar en el Explorer que están buenísimas. Sí, la verdad que te salva la vida porque es bastante difícil pensar que si toda la data la sacamos de los subgraphs, en realidad todo eso, tipo, si querés ver el estado de una transacción, antes lo que teníamos que hacer era correr un query, que era un código que era un quilombo, para saber en qué bloque estaba el subgraph y compararlo con en qué bloque estaba la chain y ver el estado de una transacción, era imposible. Y ahora con esto la interfaz está buenísima. Sí, es una mejora tremenda también para user level. O sea, a nosotros nos sirvió, pero al usuario ni hablar. O sea, no tiene nada que ver la dificultad de ahora respecto de la de antes. Antes era mucho más difícil buscar una transacción, ¿no? Ahí vi que estás compartiendo, Juan. Bueno, sí, estaba mirando lo que lo compartimos para que la gente lo mire también. Sí.
USDC es la más liquidez hay, ¿no? Sí. Sí. Es la que más se mueve entre todas las cadenas. ¿Por qué? No sé, pero parece que es Yo pensé la que que más por ahí iba a la ser gente confía. Tether, pero Claro, yo también. Inicialmente también, pero eso me llamó la atención, como que en los protocolos de DeFi que nos metíamos siempre, como que era un poco más la liquidez de USDC medio como generalizadamente, no sé. Eh, por ahí tendrá que ver con alguna chain en particular, eso desconozco. y se mueve mucho la Binance y Matic, ¿no? Esto es lo Sí. que Sí, más. principalmente. La Matic no display, no, tiene un tema de display que no muestra las sending transactions, que viste que solo aparece como un bloque, o sea, la de Polygon sería la de Matic. Pero en realidad creo que debería ser bastante más, ¿o no? O sea, uno pensaría que la de Matic sería por lo menos la de la BCC, ¿no? No Y sé. bueno, pensá que ahora que el puente de Binance oficial dejó de andar, supongo que vamos a mover Claro, mucho más bueno. volumen en BCC. Sí. Y Y ahí bueno, ves, recién ya nos llegamos como, estuvimos. ¿qué llegamos? Más de 700 millones de dólares migrados con todos los protocolos de Connext. ¿Puede Sí, ser? de volumen, sí, sí, sí. No sé, ¿aparece acá ese número? Me parece que no. Ah, es algo que anunciaron por Twitter. Sí. Sí, Bueno, antes muy pensá bueno. que el único router éramos nosotros y teníamos menos de 1 millón de liquidez. Y ahora tenemos 20 routers y cada uno tiene varios cientos de miles y la mayoría Claro, están cerca de los 2 millones. como para explicar así a modo de simplificar un poco las cosas, acá lo que se ven son todos los routers eh, que proveen liquidez, sea cual sea la cadena, sea cual sea el token, mientras sea compatible, puede proveer de lo que quiera. Estos routers entraron gracias a un programa de como inscripción que hay, que vos te inscribís y bueno, te contacta el team y ahí bueno, vos podés empezar a proveer liquidez, necesitas unos requerimientos técnicos que no son tampoco exorbitantes. Eh, y bueno, todo esto es porque es una fase de prueba todavía. O sea, en el futuro esto va a ser abierto a cualquier persona que quiera probar liquidez. Incluso también se piensa si un router, por ejemplo, puede hacer que cualquier persona ponga su liquidez a disposición para el bridge y así puedas ganar, digamos, proveyendo liquidez un retorno, ¿no? Sí, se está planeando una suerte de liquid staking como Lido, eh, Claro. para que quizás la gente pueda proveer liquidez, tipo hacer un pool de liquidez y hacer un router tipo de a muchos. Básicamente Claro. una DAO que provea liquidez. Y lo que se veía en los routers en la página anterior eh, es que o sea, vos ahí lo que estás viendo son todos los routers que hay. El único que es de Connext en sí, que eso era más o menos como lo confuso, ¿no? Porque antes partíamos de un bridge que tenía un solo router, entonces la gente se confundía qué era el router con el bridge en sí. Bueno, ahora que hay un montón de routers, se entiende mucho mejor cuál es el concepto de esto. Hay un montón de routers que están compitiendo entre sí para siempre ofrecer o sea, el mejor intercambio, digamos. Claro, cada uno de estos Claro, va a ofrecer una tasa de intercambio cuando se haga el swap, ¿no? Claro. exactamente. Y el único que pertenece a Connext realmente es ese que se llama routerconnext.eth, que es el de arriba, router.connext.eth. El resto son todos routers que se fueron uniendo. Si no me equivoco, hay varios routers que se unieron porque estuvieron en los rounds de inversión, ¿no? Sí, me parece También. que alguno de los fondos que invirtió en Connext tiene algún router. Sí, tenían como una prioridad ahora sí. Pero Toda bueno, esta información la sacan dijeron Graph cuando preguntó a sí, otra persona. con Sí, con subgraphs. de Graph. Específicamente de Graph, claro. Sí, Es no hay mucho tecnología que problema. está todavía en mejoría. O sea, constantemente se proponen cosas para hacer que los graphs funcionen de manera más eficiente, más rápida. Especialmente con BCC, que fue el gran problema que tuvimos en las últimas semanas, que el subgraph de la BCC estuvo, sí, estuvo caído. O sea, estuvo atrasado, se dice en realidad, ¿no? Sí, Em, ¿Y qué es constantemente con atraso. el estatus de la transacción? Prepared, preparing. Sí, tenés 4 status, básicamente. Vos tenés el preparing, tenés el prepared, después tenés el cancel, que sería, bueno, se canceló transacción, y el fulfill, o sea, siempre cuando ves un fulfill significa que por lo menos el usuario recibió los fondos.
Y después, bueno, falta la última parte que es que el router pueda recuperar los fondos, digamos. Pero sí, vos primero tenés un preparing que es cuando se, si no me equivoco, se emite el bid, El ¿no? O usuario sea, prepara. Cuando el usuario manda sus fondos y los bloquea en el contrato, el usuario ya bloqueó sus fondos y ese es el preparing. Significa que el router ahora tiene que ir y hacer lo mismo en la cadena de destino. excelente. Sí, vos te podés meter en cualquier transacción haciendo clic en el Transaction ID, que es, o sea, son las primeras letras blancas de cada una de las filas. Sí, haciendo clic ahí simplemente, ahí te aparece la clásica pantalla de... ¿cómo se llama? Sí, de la transacción, que te la resume. Está tardando bastante en cargar igual. Bueno, después de A preparing ver. tenés el prepare, que es cuando ya están los dos lados preparados. El usuario bloqueó sus fondos en el contrato de la cadena de salida y el router en la cadena de llegada. Y después tenés fulfill, justamente cuando ya el usuario recibe sus... O sea, el usuario ya recibió los fondos. Y después tenés el cancel, que es cuando un router, por alguna razón, o el usuario también puede cancelar en la cadena de destino y los fondos se le devuelven al usuario en la cadena de envío. Claro. Ese, por ejemplo, fulfill prepare, fíjate que es de la BCC, entonces probablemente lo que esté pasando es que el subgraph esté caído o roto de alguna manera y por eso la transacción de envío no aparece. Bueno, ahí hay bastante para explicar, digamos, los motivos por los cuales la BCC siempre es la red problemática, ¿no? Eso Sí, eso es pues, la bastante BCC interesante. básicamente es bastante poco optimizada y genera mucha data y es muy difícil indexar los bloques con tanta data para el proyecto para la arquitectura del graph. Y se está trabajando, Claro. nosotros somos uno de los primeros que van a implementar una mejora que se llama Firehose, Ujú. que es un de graph de un grant, creo que como de 40 o 60 millones de dólares, puede Sí, ser, sí, a un una equipo locura. Sí, para sí, que sí, sí. desarrollen justamente esta tecnología y que puedan que el sistema de graph pueda indexar bloques de cadenas rápidas como BCC o Sí. Polygon. Específicamente mencionan a BCC. Específicamente BCC porque es un desastre. Hay gente que, Eh, la gente que corre nodos de BCC dice que constantemente se salen de sincronización, que es un desastre la cadena. Sí, sí. No importa cuánto, no importa cuánta RAM, cuántos discos NVMe 4.0 le metas, se te desincroniza, o sea. Creo que escuché que estaban actualizando la red ahora también de la Binance. No sé si. Sí, hoy hubo un no. hard Ahora uno hard fork, mirá vos. Y puede ser que tenga que ver. Bien. Bueno, chicos, no sé si alguien más tiene más preguntas sobre Conex o quieren agregar algo más a lo que ya vimos. Acá tenemos a Nachito que está metido con Mover. Ya tenés puente, Nachito, para pasar de Mover a Por Ethereum. por suerte hay bastantes puentes y la están haciendo muy interoperable a la red. Ya vi que con el cursor estabas mirando ahí las transacciones y demás, me gustó. Muy bien. Sí, la verdad que Moore y ni bien salga Moonbeam también lo vamos a soportear y esas seguramente sean bastante tengan bastante volumen y movimiento. Sí, sí, Porque sí. Polkadot Buenas. va a explotar bastante. Ayudarían a la jubilación de alguna que otra persona. No lo dudo. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? La pueden escribir, si no también. Sí, si quieren, pueden pasar su Discord, chicos. Así, si alguien tiene alguna pregunta o algo, pasen el Discord en el canal general. Sí, eso estaría Se pueden buenísimo. pasar ahí también y ir con Sí, alguna más que el duda Discord más creo que el específica. Telegram es. Sí, nosotros, o sea, también Eh, nos interesaba promocionar un poco el Telegram porque estamos como haciendo crecer queriendo hacer crecer la comunidad hispanohablante, ¿no?, de Conext. Y nada, queremos que se llene, digamos, la mayor cantidad de gente posible. Así que Bueno, ahora lo sí, Ahí pasamos. lo poner el pasé Telegram por ahí general. en el canal general, no hay Perfecto. problema. Cualquier pregunta, cualquier cosa que quieran hablar Sí, de sí, ahí. interoperabilidad o de lo que Sí, sea, sí. métanse y denle para adelante que siempre estamos atentos.
cualquier cosa. O sea, hablamos desde support hasta hablando de otras bridges. También a veces recomendamos otras bridges cuando las cosas no andan bien. No sé, hay un subgraph caído, recomendamos otro bridge que pueden usar. Y no hay no hay ningún limitante, pueden hacer cualquier pregunta. Y bueno, también tenemos el Discord de Conext, que ahí también tenemos un chat en español. Ahí, más que nada, siempre hablamos de soporte, pero se puede hablar de cualquier cosa, la verdad. Tampoco hay un limitante. ¿Ese lo pasaste, Tommy? No lo pasé. A ver, te mando. Bueno, genial. Entonces, creo que cubrimos bastante. Hicimos una hora de charlita. Así que ya saben, miren los links en el Discord. Y nada, muchas gracias Andy, muchas gracias Tommy por venir acá a charlar. Gracias por su tiempo. No, gracias a Y vos, bueno, Juan. estamos en contacto. Yo sin duda lo voy a utilizar mucho para las L2. Así que, Ujú. bueno, ya lo venía utilizando también. Así que, nada. Y gracias a todos también los que están acá, que se quedaron a participar. Y bueno, nos vemos en la próxima. Bueno, Dale. muchas gracias, Juan,